En un país donde cada sexenio reinventa las reglas del juego, hay una institución que se ha mantenido firme, casi inmóvil, como un faro técnico en medio de tormentas políticas. Una entidad que no aparece en campañas, que no promete milagros ni reparte subsidios, pero que en silencio decide cuánto vale tu dinero, cuánto pagas por un crédito y cuánto aguanta tu bolsillo cuando los precios suben sin control. Esa institución es el Banco de México. Y ahora, está bajo amenaza. Banxico no es un banco como los demás. No presta dinero al público, no tiene sucursales, no anuncia promociones. Su misión es simple, pero poderosa, preservar el poder adquisitivo de la moneda. En palabras más claras, evitar que el dinero pierda valor. Es decir, combatir la inflación. Para ello, regula la cantidad de dinero que circula, sube o baja las tasas de interés y administra con precisión quirúrgica las reservas internacionales del país. Pero lo que más ha distinguido al Banco de México no es lo que hace, sino cómo lo hace, con autonomía. Desde su reforma constitucional en 1994, Banxico quedó blindado contra el vaivén político. Sus decisiones no dependen del presidente en turno, ni del Congreso, ni de ningún partido. Se rige por una junta de gobierno compuesta por 5 miembros, con mandatos escalonados y criterios técnicos. Esta arquitectura institucional fue diseñada con un objetivo claro: evitar que un gobierno, ante una crisis fiscal o una tentación populista, utilice el Banco Central como caja chica, brazo propagandístico o arma electoral. Porque México ya vivió lo contrario. En los años 80, cuando el gobierno controlaba todo, los bancos, la emisión de dinero, los precios, la inflación llegó a cifras impensables. El peso se devaluaba semana tras semana. Los ahorros desaparecían. Los precios se duplicaban en meses. Fue una época donde el Estado, desesperado por financiarse, imprimía dinero sin respaldo, causando un colapso económico y social. De ese desastre nació el consenso: nunca más un banco central sometido al poder político. Y por casi 3 décadas, ese principio se respetó. Banxico fue una de las instituciones más respetadas de América Latina. Disciplinado, transparente, predecible. Los inversionistas confiaban. El peso, aunque vulnerable, no era una ruina. La inflación, aunque presente, estaba bajo control. Pero en los últimos años, ese equilibrio ha comenzado a romperse. No con un decreto. No con una invasión abierta. Sino con algo más peligroso: una presión silenciosa, sostenida, estratégica. El gobierno actual, bajo la bandera de un proyecto de transformación profunda, ha empezado a mirar a Banxico no como un aliado técnico, sino como un obstáculo político. Y esa percepción lo cambia todo. Todo comenzó con las palabras. Cuando desde Palacio Nacional se comenzó a cuestionar públicamente las decisiones del Banco Central. Cuando se insinuó que sus políticas eran insensibles, conservadoras, desconectadas del pueblo. Cuando se empezó a señalar que el control de la inflación no debería estar por encima del crecimiento económico. Cuando la narrativa dejó de ser técnica y se volvió ideológica. Luego vinieron los gestos. El primer gran gesto fue la salida de Alejandro Díaz de León como gobernador. Aunque su mandato terminaba naturalmente, el mensaje fue contundente: el presidente no lo respaldó. Y en su lugar propuso a Victoria Rodríguez Ceja, una funcionaria con experiencia en presupuesto y gasto público, pero sin trayectoria directa en política monetaria. Su nombramiento, aunque legal, desató una tormenta de dudas. No por su capacidad personal, sino por lo que representaba: una pieza más alineada con el Ejecutivo en el corazón de una institución autónoma. Y así, poco a poco, comenzó a dibujarse una nueva realidad. Una donde Banxico ya no es ese faro intocable, sino una institución que debe rendir cuentas al poder, que debe ser más sensible, más cooperativa, más alineada con el proyecto de nación. Palabras bonitas que en el fondo esconden una pregunta inquietante. ¿Está el gobierno tratando de controlar al Banco Central? En el próximo capítulo exploraremos las grietas que se han abierto dentro del propio Banxico, los casos recientes que han hecho sonar las alarmas, y cómo el equilibrio entre técnica y política pende de un hilo invisible, que podría romperse en cualquier momento.
Durante años, la Junta de Gobierno del Banco de México fue un espacio técnico, sobrio, casi invisible. Un grupo de 5 personas, seleccionadas por su conocimiento en economía, no por su afinidad política. 5 voces que, aunque pudieran discrepar en métodos, compartían un objetivo común: preservar la estabilidad del país sin ceder al ruido del poder. Pero eso está cambiando. Y ya no se puede ocultar. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, las decisiones de política monetaria de Banxico se toman en medio de tensiones internas, presiones externas y mensajes cruzados. Las votaciones ya no son unánimes. Las minutas revelan divisiones. Y lo más preocupante, las filtraciones a la prensa ya no son técnicas, son políticas. ¿Desde cuándo el Banco de México se convirtió en una batalla ideológica? La respuesta está en la nueva composición de su junta. Con la salida de Díaz de León y los nombramientos más recientes, el balance técnico se ha inclinado. Hoy, 3 de los 5 integrantes tienen vínculos directos o indirectos con el actual gobierno federal. No es un delito, pero sí una señal. Porque cuando quienes deben decidir sobre tasas de interés, masa monetaria o proyecciones inflacionarias responden también a una visión política, la independencia comienza a erosionarse desde dentro. Y no se trata de teorías. Se trata de hechos. En varias reuniones recientes, la votación sobre las tasas de interés, una de las herramientas más importantes del banco, ha sido dividida. Mientras algunos miembros abogan por subirlas para frenar la inflación, otros prefieren mantenerlas o incluso bajarlas, con argumentos que, en muchos casos, se alinean con las prioridades del Ejecutivo. Estimular el crecimiento, facilitar el crédito, apoyar el gasto social. Pero la inflación no negocia. Mientras se libra esa disputa interna, la inflación en México ha alcanzado niveles no vistos en décadas. Y cada punto porcentual perdido significa salarios que no rinden, precios que suben en la tiendita de la esquina y familias que ajustan su comida, su transporte, su vida. No es una guerra de números. Es una guerra contra la pobreza silenciosa. Y si Banxico baja la guardia, la inflación no solo vuelve, se enquista. Pero no solo hay tensiones dentro del banco. Afuera, la presión es cada vez más evidente. Uno de los episodios más preocupantes ocurrió cuando se discutió en el Congreso la famosa reforma para que el Banco de México comprara de forma obligatoria dólares en efectivo que no pudieran ser repatriados por el sistema financiero. En otras palabras, convertir a Banxico en receptor de divisas sin origen claro. La medida, impulsada en nombre de apoyar a los migrantes, hubiera abierto la puerta al lavado de dinero y al debilitamiento de las reservas internacionales. La propuesta fue frenada. Pero dejó una herida. Porque lo que antes era impensable, usar al Banco Central como vehículo político o financiero, ahora ya forma parte del debate público. Se ha perdido el respeto tácito. Ya no es un espacio técnico intocable, sino un tablero donde se juega poder. Y cuando se empieza a jugar con la credibilidad de una institución así, el país entero se tambalea. Además, están los discursos. El presidente ha sido claro, no siempre está de acuerdo con Banxico. Lo ha dicho abiertamente. Ha sugerido que el banco debería tener otra visión. Que debería coordinarse más con el Ejecutivo. Que debería ser más humano. Pero la autonomía no es insensibilidad. Es una defensa contra la manipulación. Porque si el Ejecutivo pudiera dictar la política monetaria, ¿qué evitaría que un mal gobierno imprima dinero para financiar su reelección, su clientelismo o sus errores? El verdadero problema es este: la autonomía de Banxico no se destruye con un decreto, se debilita con cada concesión, cada nombramiento conveniente, cada presión pública que cambia una votación interna. Y eso nos lleva a una pregunta urgente. ¿Qué pasa si Banxico cede? ¿Qué pasa si el banco que debía proteger el valor del peso, la estabilidad del país y la confianza internacional empieza a actuar como una oficina más del gabinete presidencial? En el próximo capítulo, exploraremos los escenarios posibles si se rompe la autonomía. Desde la inflación desatada hasta la fuga de capitales, desde el miedo de los inversionistas hasta el golpe al bolsillo de los mexicanos. Porque lo que está en juego es mucho más que un conflicto institucional.
¿Qué pasaría si el gobierno logra someter al Banco de México? No con un golpe institucional, sino poco a poco. Con presión política, nombramientos estratégicos y discursos que erosionan su legitimidad. ¿Qué pasaría si la Junta de Gobierno ya no decide con criterios técnicos, sino con prioridades presidenciales? El escenario no es hipotético. Ha ocurrido antes, en otras latitudes. Y en México mismo. La diferencia es que esta vez, no vendría como un choque frontal, sino como un desliz progresivo. Y sus consecuencias serían tan silenciosas como devastadoras. Primero, se perdería la confianza de los mercados internacionales. Hoy, México goza de cierta estabilidad porque Banxico ha sido percibido como un actor serio, independiente, predecible. Esa reputación es oro. Atrae inversión, mantiene el crédito accesible y modera la volatilidad del peso. Pero si los inversionistas detectan que la política monetaria está siendo influenciada por intereses electorales o políticos, la fuga de capitales es inmediata. Fondos de inversión retirarían sus posiciones en bonos mexicanos. Las calificadoras ajustarían su perspectiva. El riesgo país subiría. Y el peso, símbolo de soberanía, se desplomaría ante el dólar. Todo, por una sola razón, desconfianza institucional. Después vendría el golpe interno. El ciudadano común comenzaría a sentirlo, en la tiendita, en el súper, en la farmacia. La inflación se volvería estructural, no temporal. Los alimentos subirían centavo a centavo, los créditos bancarios serían más caros, las hipotecas se volverían impagables. ¿Y a quién culpar? ¿Al banco que ya no es libre o al gobierno que lo volvió obediente? Y aquí ocurre algo más perverso. Cuando se normaliza la intervención política en un banco central, el siguiente paso es utilizarlo como fuente de financiamiento encubierta. Aunque la Constitución lo prohíba, siempre hay atajos. Modificaciones al marco legal. Operaciones indirectas. Usar reservas para proyectos sociales, canalizar recursos vía banca de desarrollo, forzar políticas de crédito expansivo. Todo con fines que suenan nobles, pero que rompen el equilibrio que sostiene una economía sana. Y lo más trágico es que el efecto no es inmediato. No explota en un día. Se degrada lentamente, como una fuga de gas en un cuarto cerrado. Hasta que ya es demasiado tarde. Y ahí, cuando el peso ya no vale, cuando los precios se escapan, cuando nadie quiere prestarle al país, entonces recordamos para qué servía Banxico Autónomo. Y no solo es un tema económico. Es político. Porque cuando un presidente puede meter las manos en la institución que imprime el dinero, ya no hay límites reales al poder. Se desdibuja la división entre ejecutivo y técnica. Se convierte el Banco Central en un brazo más del partido dominante. Y la democracia pierde un contrapeso silencioso pero vital. Banxico no es perfecto. Ha tenido errores. Ha sido conservador, sí. Pero también ha sido el ancla que ha evitado que México derive hacia la inflación desbordada, la devaluación crónica y el autoritarismo económico. Romper su autonomía sería como apagar la alarma porque suena demasiado fuerte. El fuego no desaparece por ignorarlo. Y aquí está la paradoja. Muchos ciudadanos no saben qué hace Banxico. Pero todos sufrirían si dejara de hacer lo que hace. Narrador, cierre. La autonomía del Banco de México no debe ser negociada, ni suavizada, ni reinterpretada. Debe ser defendida como un principio de Estado. Porque cuando se cae ese muro, no solo cae la confianza, cae la economía entera. ¿Y tú, crees que Banxico sigue siendo independiente? ¿O ya está operando con línea política? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres más contenido que cuestiona lo que otros callan. Y comparte este video con alguien que aún cree que la estabilidad económica es un asunto técnico y no político.